Escuchar al pastor. Los que dijeron amén están mal. Siempre venimos a la iglesia a escuchar la voz de Dios, ¿verdad, hermanos? Por eso siempre tenemos la Biblia, porque es la voz de Dios, ¿verdad? Si no usáramos la Biblia, no sería la voz de Dios. Y vamos a mirar hoy cuántos confían en Dios en todo tiempo. ¿Cuántos pueden decir, sí, en todo tiempo? Tengo la convicción, la certeza de que Dios está conmigo y los propósitos y los planes que Dios tiene para mí, aún en medio de los procesos difíciles, siempre es porque Dios lo quiere así. Y estamos contentos y estamos felices de lo que nos pase, porque siempre habrá un propósito en medio de nosotros. Amén. Unas preguntas para reflexionar, meditar. Cuando te encuentras en una temporada difícil, ¿es fácil desconfiar en Dios y que flaquee tu fe? ¿Cuántos reflexionan? Yo creo que a todos nos pasa en un momento dado. Una situación difícil, una temporada difícil, y se pasan por nuestros pensamientos el dudar de Dios, de su soberanía, de su poder, de su gracia. Y ahí es cuando debemos nosotros mirar hasta dónde nos ama Dios. Yo le pregunto a alguien aquí que es papá, ¿tú serías capaz de entregar un hijo por un desconocido? ¿Que lo maten a tu hijo por un desconocido? Si alguien levanta la mano, no le voy a creer. Ninguno de nosotros seríamos capaces de hacer eso, pues eso fue lo que hizo Dios. Envió a su unigénito Hijo para morir por los pecadores, morir por nosotros. Así que estamos seguros, estamos completamente seguros de que Dios nos ama tanto que ni siquiera escatimó a su propio Hijo para enviarlo y que Él viniera a esta tierra a morir en la peor muerte que haya existido, que es clavado en una cruz, crucificado, derramando su sangre por amor a nosotros, a la humanidad. ¿Habrá un amor tan grande como ese? Nunca va a haber un amor tan grande como ese, hermano. Entonces, cuando nosotros pensamos en eso y dijimos, wow, Señor, pero ¿cómo puedo dudar de ti? ¿Cómo se me puede pasar en mi mente el dudar de un Dios tan amoroso, de un Dios tan grande, tan precioso, que nos demostró cuánto nos ama? De un Cristo glorioso que Él mismo le dijo al papá, envíame a mí, que dispuesto estoy, voy. Porque ya el Señor había hecho muchas cosas en el Antiguo Testamento. Derramar la sangre de los animales para poder justificar los pecados de la gente. Pero eso no era suficiente. Tenía que venir el Cordero de Dios en presente, Él, a morir como un corderito, derramar su sangre en la cruz y justificarnos. O sea, si entendemos estos principios de la palabra, del Evangelio de Jesucristo, sería una gran vergüenza dudar de Dios, de su soberanía, de su amor, de su gracia. Amén, hermanos. Otra pregunta. ¿Te apoyas en tu propio punto de vista o cuentas con Dios para todas las cosas que haces a diario? Reflexiona. Decidimos hacer algo importante y siempre estamos dependiendo de Dios. Señor, ¿tú qué opinas? ¿Qué me quieres dirigir? ¿Me conviene esto o no me conviene? El Espíritu Santo nunca se equivoca. Los equivocados somos nosotros que no dependemos del Espíritu Santo, no dependemos de Dios.
Pero Dios nunca se equivoca, ni el Espíritu Santo tampoco. Entonces, ante esta pregunta debemos nosotros decir, yo tengo que depender más de Dios para no equivocarme tanto y no cometer tantos errores en la vida. ¿Están conmigo, hermanos? Gloria a Dios. Una vida en desorden, un matrimonio fallido, una fe vacilante, y por fin nos detenemos a pensar, ¿qué piensa Dios de todo esto? A veces podemos hacer todo en la vida y nunca le vamos a preguntar a Dios. Y pensamos que Dios está con nosotros. Muchos errores cometemos. Hablamos de las personas, les hacemos daño. Nos hacemos daño a nosotros mismos, hermanos. No nos amamos nosotros mismos a veces. Porque cuando tú no te amas, no puedes amar a nadie, ni siquiera a la persona que está al lado tuyo. Entonces, ante esa situación, le preguntamos a Dios, Señor, ¿tú estás de acuerdo con lo que yo estoy pensando, actuando, haciendo mis cosas a mi manera? ¿Tú estás de acuerdo conmigo, Señor? Entonces podemos decir, confío en Dios en todo tiempo, porque en toda circunstancia y en todo proceso de mi vida, yo cuento con Él. Él está conmigo, Él me dirige. No hay duda de que dependo de Él en todo momento y en todo tiempo. La duda no se me atraviesa ni siquiera en el pensamiento, porque dudar de Dios es lo peor. Es como decir, lo que hizo Dios no fue suficiente para mí, por eso tengo que dudar de un Dios que no lo veo, que no se presenta, que a veces no se involucra en mis asuntos, en mis problemas. Yo no veo a Dios por ningún lado. ¿Sabes por qué no lo ves? Porque no lo conoces. Porque los que no conocemos a Dios, siempre sabemos que Él está ahí, ayudándonos, dándonos la mano. Vengan a mí, aún todos los que estén cansados, vengan, tómense de mi mano y caminen de mi mano, que yo los voy a llevar al buen camino, a las buenas sendas. Los voy a llevar para que sean libres, para que confíen, para que tengan fe, para que se afirmen y para que vean mi gloria. Aleluya. Qué maravilloso que es confiar en un Dios así, hermanos. Ese es el verdadero Dios. A veces algunos dicen, mi Diosito. ¿Cuál es tu Diosito? Tan chiquitito. Yo no conozco a ese Diosito. Yo conozco a un Dios poderoso, grande, maravilloso, que Él es el que manda todas las cosas, hermanos. Si Él le dice al viento, apláquese, aquíétese, el viento le obedece, los mares le obedecen todo es obedecido por Él, porque Él es el creador de todo. Aún si tú estuvieras y lo conocieras a Él, también recibirías de parte de Él la obediencia de cómo debes manejarte, de cómo debes caminar, de cómo debes pensar, de cómo debes hablar, de cómo debes hacer las cosas, todas las cosas, y entonces estarías en paz. En paz, Señor, no hay problema, yo estoy en tus manos. No sé, me está pasando algo que no entiendo, pero lo importante es que, Señor, tú me vas a hablar. Si yo me conecto contigo hoy y te pregunto, y yo leo la palabra, yo sé que tú vas a responder ahí en la palabra. Y tú me vas a hacer entender, me vas a dar entendimiento, porque a veces cuando nos salimos de esa conexión de Dios, nuestros pensamientos comienzan a tomar control. El corazón comienza a tomar control. Y entonces nos olvidamos de los propósitos, de los planes, de la doctrina de Dios, de los mandamientos de Dios, de los preceptos de Dios. Y comenzamos a pensar solo en nuestros pensamientos. No nos interesa lo que piense Dios. Amén, hermanos. Entonces te aferras a Él y confías en su fidelidad y dices, ahora sí entiendo. Me aferro a Dios, confío en su fidelidad
en su amor, lo conozco, he vivido plenamente lo que Él hizo por mí, lo he leído, lo he discernido, lo tengo en mi corazón, tengo a Cristo en mi corazón, tengo al Espíritu Santo en mi vida, tengo la palabra de Dios en mi mente, tengo la mente de Jesucristo, tengo el corazón de Dios y no me equivoco cuando yo voy a Él y Él me dirige para hacer algo que tengo que hacer conforme a sus propósitos, a sus planes, renunciando a todo el plan mío, porque los míos no me interesan tanto como los de Dios. Qué bonito es, hermanos, depender del Señor. Amén, hermanos. Dependan de la soberanía de Dios. Mira, hermanos, nosotros necesitamos mucho la fe y la esperanza, porque las dificultades van a pasar y te van a poner a prueba tu fe. La misma palabra lo dice. ¿Tienes fe? Sí, tengo fe. Tu fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada para ver si realmente esa fe viene de Dios o viene de tus propias fuerzas. Si viene de tus propias fuerzas, de tu propia sabiduría, tú vas a dudar de Dios plenamente. Si viene esa fe tomándote de la mano de Dios y confiando totalmente en el Señor, esa fe no va a flaquear. Al contrario, esas pruebas te van a afirmar más. Gente, uno más afirmado, wow, Señor, me enviaste esta prueba que la necesitaba para afirmarme más en ti. Amén, hermanos. Dice el libro de Santiago, hablando de las pruebas y de los desafíos, Santiago 1, 2 al 4, dice, considerando un verdadero regalo, amigo, esta es una versión MSG. Amigo, cuando las pruebas y los desafíos llegan a ustedes desde todos los lados, sabes que bajo presión tu vida de fe se ve obligada a salir a la luz. Y de todos los colores. Así que no intente escapar de nada prematuramente. Deja que haga su trabajo y madures y desarrolles sin ninguna deficiencia. A mí me encanta la palabra, hermanos, porque la palabra nos confronta siempre. Es tan sabia la palabra que viene de la boca de Dios, sale de la boca de Dios. No hay nada más sabio que la palabra de Dios. Entonces aquí nos pone a meditar. La fe es necesaria y las pruebas también para que salga a la luz la verdadera intención de nuestro corazón. Parafraseando, es así, hermanos. Amén. Las pruebas, di conmigo, las pruebas son necesarias para que Dios sepa de quién dependemos. Ahora mismo que estamos viviendo un tiempo fuerte en este país a nivel de inmigración y que todos somos inmigrantes, tenemos que levantar los ojos al cielo y mirar a Dios. Porque Dios no se equivoca en nada. En nada. Y es fácil creerle a Dios en medio de la prueba. Pero queremos que Dios nos responda pronto a todas las cosas que estamos viviendo y que son desconocidas para nosotros. A veces en un vaso con agua nos ahogamos. Nos ahogamos. Y no sabemos cómo salir de ahí. Y Dios nos muestra y nos dice, mira, estás en un vaso con agua y solamente si quitas tu boca del vaso con agua y miras hacia arriba, ahí nomás está la respuesta. Para todos nosotros, hermanos. Los israelitas, es un ejemplo. Los israelitas tenían un viaje de Egipto hacia la tierra prometida. Un viaje a la libertad.
Ustedes saben perfectamente que nosotros estábamos cautivos también en el mundo. Estábamos cautivos al faraón, al diablo, al pecado. Y que Dios nos sacó de esa cautividad. Eso sucedió con el pueblo de Israel, que duraron más de 400 años cautivos, esclavos del faraón. Amén. Más de 400 años esclavos del faraón. Algunos ya como que se acostumbraron a eso, que no querían salir de Egipto. Dios nombró a Moisés como el legislador, como el libertador de ir a sacar al pueblo de Israel. Y muchos de los que estaban allá le decían a Moisés: no vengas, estamos aquí bien. No necesitamos salir. Aunque estamos cautivos, aunque somos esclavos de los egipcios, pero nos sentimos bien así. Y Dios lo volvía a enviar de nuevo. Dios tuvo que librar una fuerte batalla con unos desastres que se vinieron sobre la tierra, con las plagas que Él envió. Y en la 10ª plaga accedió el faraón a decir: ok, ya no resisto más, sáquenlos de aquí. Échenlos fuera. Y los soltó al pueblo de Israel. Ahora, Dios no los dejó solos en el desierto, sino que los llevó por el camino más largo. Oh, algunos de nosotros tuvimos que atravesar el desierto, hermano, ¿verdad? Y algunos de nosotros en el desierto decíamos: wow, es que ya no resisto más. Cuando yo estaba allá esclavo del faraón, las cosas eran diferentes. Y ahora que recibí a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador, se me vinieron todos los problemas encima. Y el Señor está mirándote a ver, porque Él está dirigiendo ese pueblo. Y ellos hasta ahora están saboreando la libertad que tenían en el Señor después de 400 años de cautividad. Amén, hermanos, ¿están entendiendo esto? Esa historia nos habla de la liberación que tuvieron el pueblo de Dios, liberados por el Señor. Y aquí en Éxodo 13 dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los dejó por el camino que atravesaran la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó Dios: si se les presentara una batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo rodear por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Ya había un plan maravilloso de Dios en el Mar Rojo. Bueno, ustedes conocen la historia, yo también, ¿verdad? Lo hemos leído, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Echó a la mar. El cántico de la libertad del pueblo de Dios. Entonces, hacia la dirección del Mar Rojo, donde ellos iban a experimentar la verdadera libertad del pueblo de Egipto. Aleluya, ese era el plan. Y hoy en día, hermano, Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene un plan de llevarnos a una libertad. Y aquí la analogía es que ya el Señor Jesucristo vino como el libertador, como el Hijo de Dios, a liberar a la tierra, a liberar el pecado, a liberar la inmundicia, a liberar toda clase de maldad en la tierra, a liberarlos del enemigo, a liberarlos del diablo, del faraón, del mundo. Y Él ya hizo lo que tenía que hacer: morir y derramar su sangre por nosotros para darnos vida, vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna por lo que el Señor hizo en la cruz. Aleluya. Y que nada ni nadie te quite el gozo de la salvación que hay en Cristo Jesús.
A veces, hermano, cuando estoy en el proceso por ahí, de que Dios me quiere pulir más y permite ese pulimiento por alguna razón, yo digo, wow, Señor, me está doliendo, porque cuando el Señor lo pule a uno le duele. Si es una roca áspera, si es una roca que quiere hacer lo que Él quiere, el Señor lo va a pulir. Y ese pulimiento vale, ese pulimiento duele, pero es necesario, hermanos, es necesario. Si alguien aquí quiere ver la gloria de Dios, el Señor lo tiene que pulir para que vea la gloria de Dios. Porque, hermano, una piedra sin pulir tiene ceguera. No podemos ver porque tenemos una ceguera. Los problemas nos ciegan, los celos nos ciegan, la duda nos ciega, el temor nos ciega y no podemos ver claramente el poder de Dios en nuestras vidas porque hay ceguera espiritual. Es necesario que el Señor nos pula y nos quite esta ceguera para poder ver bien lo que Dios hace, los planes de Dios maravillosos que Él tiene con nosotros, hermano. ¿Estás captando esto, hermano? ¿Cuántos están entendiendo? El Señor sabía lo que el pueblo de Dios iba a hacer si Él los hubiera llevado por el pueblo de los filisteos. Estaban armados, estaban preparados para matar al pueblo de Israel. Pero el Señor lo llevó por otro lado. Y Él sabía por qué razón. Ahora, lo que hizo el Señor Jesucristo de sacarnos a nosotros del pueblo de Egipto, de la esclavitud del faraón, no nos costó nada. Nada. Y por eso hay algunos que no entienden, que no comprenden y que no valoran esa salvación tan grande que el Señor nos dio. No lo valoran. Están mirando otras cosas porque hay otras cosas en este mundo que son más importantes que el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y muchos, aunque conocieron la libertad en Cristo, siguen esclavos al faraón. ¿Están entendiendo eso, hermanos? ¿Conocen alguna historia de aquellos que vinieron y que se gozaron y que vivieron el primer amor, pero que de repente se devolvieron a Egipto? Allá están olvidados de Dios. Ojalá que nunca nos va a pasar a nosotros, hermanos. Que todas las batallas siempre las libremos con Dios para salir vencedores. Amén, hermanos. Porque cada batalla el Señor tiene que estar involucrado para ver la gloria de Dios. Si el Señor no está involucrado, vamos a ver tristezas, vamos a ver cosas malas. Y no vamos a estar contentos, vamos a estar frustrados. Hay mucha gente frustrada. Aún gente que Dios los llamó y están en frustración. Gente que no han entendido este principio de Dios y estos planes que Dios tiene para nosotros. Él nos tiene que procesar y nosotros tenemos que pasar ese proceso con un corazón humilde, entenderlo, un corazón obediente, entender que Dios nos está procesando porque más adelante nos va a usar y Él no usa vasos de deshonra en sus manos, Él usa vasos de honra, vasos que han sido pulidos por el Señor, vasos que han sido metidos en el fuego para hacer oro puro. Eso vale, pero eso cuesta, hermanos. Aleluya. Tengo muchos testimonios en el libro y algunas veces le hago les recuerdo, porque yo digo una cosa: si mi pastor hubiera escrito un libro, yo lo hubiera leído en 2 días. En 2 días. Así me hubiera quemado mis pestañas en la noche, a la madrugada, lo hubiera leído en 2 días. O tal vez en un día, depende del libro, ¿no? Es un libro bien fuerte, pero es el libro que yo escribí, ese libro se lee en un día, se lee.
Y yo siempre le pregunto a personas que ya lo tienen hace 3 años y me dicen, todavía no lo he terminado, pastor. Y digo, wow, qué importante que es para ti el testimonio de su pastor. Me siento a veces como triste en ese sentido, hermanos, que alguien no me haya dicho, ya lo leí todo. Bueno, ayer me dijo una persona, ahí me sentí muy feliz. Una persona en el que se bautizó me dijo, pastor, leí su libro y fue una bendición tremenda para mi vida. Voy a pedirle varios libros porque se los voy a regalar a varios amigos. Ahí delante de mi esposa me lo dijo. Wow, me sentí contento. Dije, wow, por fin una persona. Gloria a Dios. Pero eso precisamente, mire, algún día tú escribe un libro, a ver qué te pasa. Escríbelo. Todos ustedes lo pueden hacer. Yo un día, el Señor me dijo, comienza a escribir. Y yo me senté en la computadora y dele, horas y horas y horas y horas. Y casi que no paraba. Y el Señor me iba dictando, y yo, todos los testimonios, las experiencias, todo lo que viví con Él, todo lo iba escribiendo. Así que tú lo puedes hacer también. Pero tú vas a experimentar que después de un trabajo grandísimo, porque me tocó editarlo 6 veces, leerlo 6 veces, para que no hayan problemas, malas interpretaciones o problemas de ortografía, leerlo 6 veces. Y ya leerlo 6 veces ya estaba cansada mi mente. Ya les dije, ya no voy a leer más, ahora sáquenlo así como está, porque ya no quiero, ¿verdad? Ya, entonces yo tuve que leerlo 6 veces, mientras que ustedes ni siquiera lo han leído una sola vez. Como que no es justo, ¿verdad? Y cuando yo estaba escribiendo, yo estaba en mi pensamiento, wow, Señor, yo sé que la iglesia, mis ovejas van a leer este libro y se van a gozar conmigo, gloria a Dios, aleluya, porque es para ellos. Es para la iglesia. Entonces ustedes se pueden imaginar qué siento yo cuando me dicen, no lo he leído el primer capítulo y ya después no seguí ahí. ¿Verdad, hermanos? Entonces por eso les digo, háganlo ustedes, escriban un libro y van a experimentar lo mismo y van a decir, de razón que el pastor decía esto. Siempre es así, hermanos, ¿verdad? Como cuando uno no es pastor, entonces critica todo el pastor porque uno no es pastor, es oveja. La oveja es ñope. La abeja no ve, la abeja se pega contra las paredes, pero cuando ya es pastor dice, wow, ahora sí entiendo por qué el pastor hablaba tantas cosas. ¿Verdad? Tú no eres papá y criticas a tu papá y dices, no, mi papá es un hombre que molesta mucho, que me está siempre dirigiendo y diciendo las cosas. Y espérate que seas papá y que tengas tus hijos, a ver qué pasa. Y vas a entender y vas a decir, wow, de razón que mi papá me llamaba tanto la atención. Ahora yo lo estoy haciendo con mis hijos. Todo es así, hermanos. Por esas razones que no debemos criticar a nadie, porque ahí vamos en el proceso, hermano. Tú ves un anciano y comienzas a criticar a ese anciano. Espérate que seas anciano tú y verás. Vas a decir, wow, ahora sí entiendo. Todo es así, hermanos. Aleluya, volvamos a lo de Israel. Éxodo 14:13 dice, Moisés respondió abrumadoramente a la inquietud y preocupación de los israelitas y dice, no tengan miedo, manténganse en sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que ven ahora, jamás los volverán a ver. Ustedes quédense quietos y vean lo que va a hacer Dios. ¡Wow! Qué lindo es eso, hermanos, ¿verdad? En algunas ocasiones tenemos que quedarnos quietos. ¿Amén? A veces cuando uno ve una injusticia de algo, uno siempre está diciendo, ay, yo no estoy de acuerdo con eso, es que y pelea y quédate quieto, no hables nada. Si tienes que dar alguna queja, dásela al Señor. Señor, es que siento esto por esa persona que es una persona injusta, pero Señor, quítame este problema de mi corazón.
Él te lo va a quitar y te va a decir, mantente firme, que yo te voy a instruir y te voy a decir qué debes hacer ante esa situación. El Señor lo va a hacer. Y esto fue lo que ellos vivieron, hermanos. Amén. El pueblo de Israel, pero Él tomó el control y venció al faraón y venció a los egipcios de una manera tan tremenda que ellos no se imaginaban, hermanos. Aquí un poquito, porque en alguna ocasión el pueblo de Israel se quejó contra Moisés y les dijo, ¿por qué nos sacó de Egipto si allá estábamos bien para venir a morir en el desierto? Ya estaban desesperados, ya estaban declarando hasta muerte, ¿verdad? Dios conoce cómo es la naturaleza del ser humano y por eso el Señor sabe cómo hace sus cosas. Pero el pastor Moisés tuvo que clamar a Dios. Eso es lo que siempre tenemos que hacer los pastores, clamar al Señor. Y dice la palabra del Señor ahí en el verso 15 al 18. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mira, marchar siempre es como soldados, marchar. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y que entren los hijos de Israel en medio del mar seco. Oh, me imagino, hermano, vivir algo así, ¿no? Dios lo hubiera podido haber hecho, ábrase, ya. No, Dios está dirigiendo al pastor. El pastor tiene el mando, tiene autoridad, tiene una vara. Y el Señor le dijo, actúa y declara en tu autoridad lo que ha de acontecer con este mar. Y cómo el pueblo va a pasar en seco. Aleluya. Ese siempre es la autoridad que nos da el Señor a todos nosotros como hijos de Dios. Y a los pastores, en este momento el pastor de la congregación más grande que ha existido, que fue la congregación salida de Egipto, aproximadamente de unas 2 millones de personas en el desierto. Amén. Entonces dice, he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en faraón, en sus carros y gente a caballo. Ahí sigue, ustedes lo pueden leer del verso 19 al 30, cómo Dios estaban pasando todos los egipcios para ir en contra del pueblo de Israel, y cómo vino y se desató el mar de nuevo y cómo quedaron todos ahogados, vencidos, y cómo el pueblo de Israel seguía en el mar y el mar seco. Solo donde ellos estaban, Él retenía las aguas, y los que estaban atrás, que venían en contra de ellos, todos murieron ahogados, con sus carros, con sus caballos, con su caballería, con su ejército, todos. Ahí el Señor les dio la victoria, tanto la victoria que ahí en el verso 31 dice que ellos hicieron fiesta, y comenzaron a cantar. Dice, y vio Israel aquel hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Quién no va a creer así, no? Viendo la gloria de Dios. Y ahí en el verso, en el capítulo 15 y verso 1, alabaron y exaltaron el nombre del Señor los hijos de Israel con un cántico. Echó a la mar a los enemigos. Qué tremendo, hermanos. En esos momentos es donde nosotros necesitamos obedecer a Dios totalmente. Donde vemos la gloria de Dios, donde vemos cómo Dios nos da la respuesta de todo. No tengo miedo, me mantengo firme. Verán la liberación de Dios, porque el Señor peleará por nosotros y solamente nos dice, cree y estén quietos.
que yo lo haré una vez más. Él lo va a hacer una vez más. Él peleará por nosotros. Él nos dará la victoria. Él va a derribar al faraón, al diablo, a sus secuaces, a los espíritus malignos, a los demonios, a la enfermedad, al temor, a todo. Él lo va a hacer una vez más. Si Él lo hizo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, Él lo va a hacer con nosotros en este tiempo, hermanos. Pongámonos en pie. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta canción, hermanos. Está